Durante siglos, la filosofía occidental giró alrededor del ser. Desde Parménides hasta Heidegger, pensar significaba comprender lo que existe. Pero Emmanuel Levinas rompe esa tradición y propone algo inaudito. Antes del ser está el otro. Antes de toda ontología está la ética. El rostro del otro no es una imagen ni una metáfora. Es una aparición que me desarma. En su desnudez me ordena un mandato ético, no como ley escrita, sino como mandato anterior a toda elección. Frente al rostro descubro mi vulnerabilidad y mi responsabilidad sin límite. Levinas convierte la filosofía en un llamado ético. Contra Heidegger y su ser para la muerte, afirma que la verdadera existencia comienza cuando respondo por el otro. Ser es responder. Su pensamiento revela una paradoja profunda. La ética es infinita, pero el mundo exige justicia. Cuando aparece un tercero, la caridad se transforma en política y la pureza del encuentro se enfrenta ya a la estructura del Estado y del derecho. Levinas no construye un sistema, desmonta la violencia escondida en toda filosofía que reduce al otro a concepto. Su obra nos recuerda que pensar no es dominar, sino dejarse interpelar. Pensar es despertar ante el rostro del otro. Pensar es hacerse responsable. Levinas ve el rostro del otro y descubre algo que la filosofía occidental había ocultado sistemáticamente: la epifanía de lo absolutamente otro, la aparición que rompe toda totalidad, el mandamiento silencioso que prohíbe. Pero el rostro no es simplemente cara, no es superficie visible que puedo observar objetivamente como observo un objeto. El rostro es dimensión ética que me mira y me cuestiona. Cuando el otro me mira a los ojos, la experiencia no es cognoscitiva sino ética. No estoy conociendo al otro. Estoy siendo acusado, siendo llamado a responder de mi existencia, siendo ordenado: no matarás. ¿Por qué el rostro del otro me prohíbe matar? La pregunta parece extraña, porque parece que hay razones externas: la ley, la moral, la reciprocidad. Si los otros fueran simplemente obstáculos a mi proyecto de existencia, sería lógico eliminarlos si puedo hacerlo sin castigo. Pero Levinas descubre que no. Antes de toda ley positiva, antes de toda razón instrumental, la aparición del rostro del otro me prohíbe. No porque el otro tenga poder para vengarse. Me prohíbe porque el rostro es epifanía de la infinitud. Porque el rostro dice: tú no matarás. Esta prohibición no es negociable. No depende de mis cálculos de beneficio. Me impone desde el otro mismo. El rostro como llamada infinita es tesis central. El rostro no es signo que pueda ser interpretado. No comunica mensaje que pueda ser decodificado. El rostro es pura presencia que trasciende el ser y me trasciende a mí. La palabra rostro en Levinas tiene sentido totalmente diferente del lenguaje ordinario. No es simplemente el frente de la cabeza donde están los ojos. Es aparición de la alteridad que no puede ser integrada en mi pensamiento. El rostro no entra en mis categorías, me desborda. Epifanía significa aparición, pero no cualquier aparición. Es aparición que rompe la totalidad en la que yo estaba encerrado. Antes del encuentro con el rostro, el mundo es para mí, existe para mi comprensión, se integra en mi sistema. La epifanía del rostro quiebra esta totalidad. De pronto hay algo que no es para mí, algo que me cuestiona, algo que no puedo absorber en mi pensamiento. Esta irrupción de la alteridad es lo que Levinas llama epifanía. La prohibición «no matarás» aparece como mandamiento primero. No es ley inscrita en tablas de piedra ni sistema deducido de principios universales. Es mandamiento que brota del encuentro con el rostro. El otro me dice mediante su rostro: no me mates.
Este mandamiento no presupone libertad previa. Al contrario, constituye la libertad. Yo soy libre precisamente porque estoy obligado por la alteridad del otro. Si no fuera obligado, simplemente seguiría mis instintos. La obligación es lo que me humaniza. El rostro desnudo, vulnerable, que ordena es paradoja que la filosofía occidental nunca ha podido pensar. ¿Cómo puede lo vulnerable ordenar? ¿Cómo puede lo débil ejercer autoridad? La respuesta levinasiana es que precisamente en su desnudez, en su vulnerabilidad, en su falta de poder, el rostro me ordena. No me ordena mediante fuerza, me ordena mediante su miseria, su exposición, su mortalidad. La viuda, el huérfano, el extranjero, los pobres tienen rostro, y su rostro pobre me ordena. El encuentro asimétrico, donde el otro me cuestiona absolutamente, es punto de partida. Levinas rechaza la reciprocidad. En la ética verdadera no intercambiamos responsabilidades. Yo soy responsable del otro, pero el otro no es responsable de mí. Esta asimetría no es injusticia, es justicia genuina, porque si la responsabilidad fuera simétrica, seguiríamos en el dominio del cálculo. Cada uno esperaría que el otro actúe primero. La responsabilidad asimétrica quiebra este círculo vicioso. Yo actúo sin condiciones. El otro puede no responder. Esta estructura asimétrica es lo que distingue la ética levinasiana de toda moral convencional. La moral convencional es bilateral. Si yo tengo derecho a que me respetes, entonces tienes derecho a que te respete. Hay contrato mutuo. Pero la ética levinasiana es unilateral. Yo respondo del otro sin exigir que el otro responda de mí. Mi responsabilidad no es reducida si el otro no me respeta. Sigo siendo responsable. Esta es responsabilidad infinita que ni siquiera la muerte del otro puede cancelar. La epifanía del rostro disuelve la soledad ontológica del yo. Antes de encuentro con el otro, el yo está encerrado en sí mismo. Es totalidad cerrada. Es solipsismo disfrazado de ser. El otro que llega es absolutamente otro. No es extensión de mí, no es complemento que completa mi identidad. Es alteridad que me rompe, que me cuestiona, que me descentra. Este descentramiento del yo es lo que Levinas busca. El yo no es centro del mundo. El yo es responsable ante el otro. El yo es para el otro. La respuesta ética, heme aquí, es lo que Levinas espera de cada uno de nosotros. Esta frase significa disponibilidad total, responsabilidad asumida, reconocimiento de que soy convocado por el otro. No es respuesta que da el que ama porque quiere, es respuesta que estoy obligado a dar. Incluso si quiero rehuir, la responsabilidad me persigue. Incluso si digo no, la presencia del otro insiste. La responsabilidad es persecución que no puedo evitar. El otro me toma como rehén de su pobreza, su miseria, su desnudez. La filosofía occidental es egología. Esta es la crítica radical de Levinas. Desde Platón, pasando por Descartes hasta Heidegger, toda la filosofía ha sido búsqueda de lo mismo bajo diferentes formas. El ser que Heidegger coloca en el centro es búsqueda de lo mismo. La razón cartesiana que dice pienso luego existo es afirmación del yo como lo mismo. Las formas platónicas son eternidades idénticas a sí mismas. Toda la filosofía occidental ha sacrificado la alteridad en el altar de lo mismo. La totalidad es sistema donde todo es integrado en unidad. Dentro de la totalidad no hay verdadera alteridad. Solo hay diferencias que son aspectos de la totalidad. El todo lo determina. El conjunto es más fundamental que las partes. En la totalidad, la libertad consiste en comprender el sistema, en encontrar mi lugar, en realizarme dentro de la estructura establecida. Esta es la lógica de la historia hegeliana, donde el ser humano es momento del desarrollo del espíritu absoluto.
Pero Levinas insiste que la alteridad es infinito que escapa toda totalidad. El infinito no es lo ilimitado cuantitativamente, es lo absolutamente otro que trasciende toda inteligencia. El infinito no entra en mis categorías. No puedo comprenderlo, no puedo controlarlo, no puedo integrarlo en mi sistema. El infinito permanece infinitamente apartado. Esta separación irreductible es lo que constituye la verdadera alteridad, porque el ser es violencia, porque el ser es totalidad que absorbe toda diferencia. El ser busca ser comprendido, incorporado al pensamiento del yo. Esta comprensión es violencia que niega la alteridad del otro. Cuando el filósofo pretende conocer al otro, ya lo ha violentado, lo ha convertido en objeto de conocimiento, lo ha reducido a aspecto de la totalidad. La violencia no es simplemente acto físico, es reducción del otro a lo mismo, es negación de la alteridad. La metafísica del rostro se opone radicalmente a la ontología del poder. La ontología occidental busca dominar la naturaleza mediante técnica, dominar el otro mediante conocimiento, dominar el ser mediante comprensión. Pero la metafísica levinasiana busca respuesta ética, no busca dominar sino servir, no busca comprender sino responder. El rostro del otro me ordena servir, no dominar. Esta es revolución copernicana que la filosofía necesita, de la dominación al islamamasi. Servidumbre ética. El mismo y lo otro son términos que designan polaridad irreductible. No son dos aspectos de totalidad superior que los reconcilia. Son dimensiones que permanecen en tensión. El mismo es el yo, la identidad, la libertad, el ser. Lo es solo es el otro absolutamente otro, la alteridad, la responsabilidad, el infinito. Estos dos polos no pueden ser síntesis en unidad superior, permanecen separados por distancia que es infinita. La relación entre el mismo y lo otro es no relación que Levinas describe constantemente como paradoja. La relación sin relación nombra esta paradoja. Estoy relacionado con el otro, pero la relación no es vincularme con él en el sentido ordinario. Es mantenerme infinitamente separado de él. Es responsabilidad que no borra la distancia. Es amor que no posee. Es encuentro que preserve la alteridad del otro. La relación convencional tiende a absorber lo otro. La relación levinasiana preserva la infinita separación. Es relación que es no relación. La recepción del otro sin comprenderlo es actitud que Levinas propone. En lugar de intentar comprender al otro mediante conceptos, debería recibirlo en su alteridad. Pero recibir significa estar disponible. Ser hospedero, servir, no es recepción pasiva. Es actividad más profunda que la iniciativa. Es pasividad más pasiva que toda pasividad. Es permitir que el otro me transformation sin resistencia. Esta hospitalidad radical es lo que Levinas pide. La categoría de totalidad estructuraba toda la filosofía anterior. Dentro de la totalidad todo tiene sentido porque todo participa de la totalidad. La historia tiene sentido como realización del espíritu. El sufrimiento tiene sentido como momento educativo. La muerte tiene sentido como fin natural. Pero la irrupción del infinito quiebra esta lógica. De pronto aparece lo que no tiene lugar en el sistema. La alteridad que resiste totalización. Lo que no puede ser justificado como parte del plan. El horror de la totalidad es que devora todo. No deja espacio para lo verdaderamente otro. Todo es integrado, normalizado, domesticado. Pero el rostro del otro resiste esta integración. No importa cuánto intente, no puedo hacerlo completamente mío. El otro permanece otro. Esta permanencia es lo que Levinas celebra.
Es fracaso de la totalidad que es éxito de la ética. Es irrupción de lo infinito en el sistema cerrado. Es salvación de la alteridad. La ontología es segunda. La ética es primera. Esta inversión es la revolución más radical que Levinas propone. Toda la filosofía occidental había considerado la ontología como fundación. ¿Qué es el ser? Después se derivaban conclusiones éticas. Si el ser es voluntad de poder, entonces la ética es lucha. Si el ser es razón, entonces la ética es conformidad con la razón. La ética dependía de la ontología. Levinas invierte esto. La ética es anterior. No se fundamenta en el ser, sino que el ser se fundamenta en la ética. ¿Por qué la ontología es segunda? Porque la pregunta ¿qué es el ser? Presupone ya la ética. Para hacer filosofía, para pensar, para buscar verdad, debo estar ya en relación ética con el otro. Debe haber espacio ético donde la reflexión es posible. La violencia pura eliminación del otro. Si mato al otro, no hay filosofía. Hay solo genocidio. Entonces la ética que me prohíbe matar es anterior a toda filosofía. Es condición de posibilidad que la filosofía exista. Contra Heidegger esta crítica es dirigida específicamente. Heidegger había colocado la pregunta por el ser en el centro. Todo lo demás derivaba de allí. La existencia humana era caracterizada por ser para la muerte. Heidegger describía angustia ante la muerte como experiencia primaria. Pero Levinas objeta: el ser para la muerte es egoísmo radical. Es pensamiento centrado en mi muerte, mi ser, mi proyecto. Es negación completa de la alteridad del otro. La muerte del otro es infinitamente más importante que mi muerte. La responsabilidad antes de la libertad invierte la lógica moderna que había hecho de la libertad fundamento. Para Descartes, Sartre, toda la modernidad. Soy libre, luego estoy comprometido solo con lo que yo elijo. Pero Levinas muestra que estoy comprometido antes de elegir. La responsabilidad me precede, me constituye. No soy libre de elegir no ser responsable. La responsabilidad es estructura ontológica anterior a la libertad. La libertad que no reconoce responsabilidad es libertad falsa, es libertinaje egoísta. La relación ética no es simétrica ni recíproca. Esta verdad fundamental, Levinas repite constantemente. La ética no es un sistema de relaciones bilaterales donde hay derechos y deberes mutuos. Es relación unilateral donde yo soy responsable del otro sin reciprocidad. El otro puede ser indiferente a mí, puede no reconocer su responsabilidad hacia mí, pero yo permanezco responsable de todas formas. Esta asimetría es lo que rompe el círculo del ser. ¿Cómo el otro me constituye antes que yo elija? La pregunta apunta al carácter pasivo radical del sujeto. No soy yo quien elige esta responsabilidad. Me es impuesta. Viene del otro. El otro me elige antes de yo elegir. El otro me hace responsable antes de yo consentir. Esta pasividad es más profunda que toda pasividad ordinaria. Es pasividad que precede la actividad. Es receptividad que funda la iniciativa, la inversión radical. El otro antes del yo es el giro copernicano. La modernidad había colocado el yo en el centro. El yo pienso, el yo soy libre, el yo construyo el mundo. Pero Levinas muestra que el otro está ya ahí antes. El otro me mira, el otro me interroga, el otro me toma como rehén. El yo es desplegamiento que viene después. El yo no es origen, sino resultado de la relación ética con lo otro. La ética tiene estructura de mandamiento. No es consejos que puedo seguir o no.
es mandamiento absoluto. El autor también decía que quien se suscriba ahora al canal gana 200 puntos de coeficiente intelectual. Este carácter imperativo de la ética es lo que la distingue de la moral convencional, que es negociable. La ética es recepción de mandamiento. El otro me da orden. Yo obedezco o desobedezco, pero no puedo quedar neutro. La filosofía debe abandonar su pretensión de saber total. La filosofía occidental ha querido comprender todo, reducir todo a conocimiento. Pero hay lo que escapa el conocimiento. Hay lo que trasciende la inteligencia, la alteridad infinita del otro. La verdadera filosofía reconoce sus límites, reconoce que hay lo que no puede conocer. Entonces la filosofía se convierte en sabiduría humilde que escucha al otro en lugar de comprender al otro. La responsabilidad es la estructura esencial de la subjetividad. No somos sustancia o alma o conciencia. Somos responsabilidad. Esto es quién soy, el que está obligado, el que debe responder, el que es convocado por la alteridad del otro. Esta responsabilidad no es cualidad que pueda perder, es lo constitutivo de ser sujeto. Un yo sin responsabilidad es yo que ha muerto. Un yo que rechaza responsabilidad es yo que se ha convertido en cosa. El lenguaje del ser esclaviza la alteridad. Toda filosofía que se expresa mediante categorías del ser, mediante estructuras ontológicas, mediante preguntas sobre la esencia, ya ha cometido violencia. Ha reducido lo infinito a lo finito, lo incalculable a la medida, lo absolutamente otro a lo mismo. Esta es la crítica fundamental que Levinas lanza contra su propia disciplina. Para pensar la alteridad verdaderamente, debe salirse del lenguaje del ser. Debe decir lo indecible, pensar lo impensable, afirmar lo que la lógica niega. De otro modo que ser es la tentativa de este lenguaje imposible. Desinterés nombra salida del ser donde el yo está interesado, donde el yo busca mantenerse, donde el yo quiere perseverar en el ser. El desinterés es ruptura de este círculo egotista donde todo retorna al yo. Es salida radical del egoísmo ontológico. No es simplemente altruismo o generosidad, que son todavía comportamientos del yo. Es pasar más allá del ser donde el yo está orientado. La ética es desinterés puro. Yo me olvido de mí mismo por el otro. Yo rompo mi obsesión con mi ser. La sustitución es concepto paradójico que Levinas desarrolla. Significa que yo estoy en lugar del otro, pero no significa que soy representante del otro. Significa que yo tomo sobre mí la responsabilidad del otro, que yo cargo con la miseria del otro como si fuera mía, que yo puedo ser sustitución del otro ante la muerte. Esta sustitución va más allá de toda solidaridad convencional. Es identificación con la victimología del otro, donde yo mismo me vuelvo víctima. La subjetividad como rehén es estructura que Levinas coloca en el centro. No soy dueño de mí mismo. He sido tomado como rehén por la alteridad del otro. El otro me tiene bajo su poder, pero este poder no es dominio coercitivo. Es poder del débil, del sufriente, del pobre. El otro me tiene como rehén mediante su vulnerabilidad. Esta captura no es alienación de la que pudiera liberarme. Es mi estructura esencial. Ser sujeto es ser rehén. ¿Por qué soy responsable incluso de la responsabilidad del otro? Esta pregunta radicaliza el círculo de la responsabilidad. No solo soy responsable de lo que el otro hace. Soy responsable incluso de si el otro responde o no a su responsabilidad. Incluso si el otro falla moralmente, yo sigo siendo responsable. Incluso si el otro comete crímenes, mi responsabilidad no es cancelada. Esta responsabilidad infinita es lo que hace la ética levinasiana tan exigente y tan amenazadora para el yo. La inversión de la racionalidad es consecuencia. La razón busca justificación, busca fundamento que explique,
Pero la responsabilidad ética no tiene justificación. No puedo dar razones por qué soy responsable. La responsabilidad es anterior a la razón. Es lo sin fundamento que funda todo. La filosofía debe reconocer límites de la racionalidad. Hay lo que escapa a toda justificación. Hay lo que solo puede ser respondido, no explicado. El decir versus lo dicho estructura la forma en que Levinas cree que la verdadera ética debe comunicarse. Lo dicho es contenido, significado, tesis. Es lo que puede ser formalizado, codificado, transmitido sistemáticamente. El decir es exposición, vulnerabilidad, presencia. Es el movimiento mismo de decir algo a alguien. El lenguaje filosófico tradicional se enfoca en lo dicho, pero la ética levinasiana requiere decir puro. Requiere lenguaje que sea exposición, no proposición. Esta distinción tiene consecuencia radical. La traición inevitable del decir en lo dicho. Cada vez que intento decir la ética, la traiciono. La convierto en sistema. La formalizo. La hago objeto de conocimiento. Pero la ética vivida es anterior a toda formulación. Es silenciosa, anónima, invisible. Cuando intentas hacerla visible mediante lenguaje filosófico, ya la has desfigurado. Esta es la paradoja que Levinas acepta. Debe escribir libros para decir que los libros no pueden decir la ética. La filosofía debe desdecirse constantemente. Una vez que ha dicho algo, debe inmediatamente reconocer que lo que dijo no es suficiente, que ha sido traición de lo que intentaba decir. La filosofía levinasiana es filosofía en crisis consigo misma. Es pensamiento que se autopersigue. Este carácter paradójico no es defecto, es condición de aproximación a la verdad. Si la filosofía fuera completamente consistente, habría matado la verdad que intenta alcanzar. ¿Cómo hablar éticamente de la ética? Esta es la pregunta que paraliza la filosofía levinasiana. Si hablo de ética desde posición de teórico, ya la he cosificado. Si pretendo enseñanza de ética, ya la he convertido en pedagogía. La ética no puede ser enseñada ni teorizada, solo puede ser vivida en secreto. Pero aquí está la paradoja. Debo hablar de lo que no puede ser hablado. Debo escribir sobre lo que no puede ser escrito. Esta imposibilidad es lo que constituye la verdadera tarea del filósofo. Heidegger es el gran adversario intelectual de Levinas, no porque sea irreconciliable, sino porque es el más peligroso. Es el filósofo más profundo del ser, y es precisamente esta profundidad lo que lo hace ciego. Su pregunta fundamental por el sentido del ser es pregunta que cierra la verdadera cuestión ética. Su meditación sobre la muerte, su análisis del Dasein, su pensamiento de la angustia. Todo esto coloca al ser en el centro y marginaliza la alteridad del otro. Heidegger sacrificó la ética al ser. Esta es la acusación fundamental. El filósofo alemán estaba tan obsesionado con la pregunta por el ser que no vio la dimensión ética que precede toda ontología. Su compromiso político con el nazismo no es accidente, es consecuencia. Es lo que ocurre cuando la ontología domina sin contrapeso ético. El pensamiento puede servir cualquier poder cuando ha abandonado la ética como fundamento. El Dasein heideggeriano es soledad ontológica disfrazada de cercanía. Heidegger describe el Serkon, Mitsein, como estructura constitutiva del Dasein. Nunca estamos solos, siempre estamos en el mundo con otros. Pero esta descripción permanece en el nivel del ser, no accede a la verdadera socialidad que es ética. El Dasein está con otros, pero sigue siendo fundamentalmente solo en su angustia, en su mortalidad, en su finitud. El ser para la muerte es estructura profundamente solitaria. El compromiso nazi de Heidegger es interrogación que Levinas no puede dejar de formular.
¿Fue accidente o fue consecuencia? ¿Fue error político pasajero de un filósofo genial? ¿O fue manifestación lógica de filosofía que privilegia el ser sobre la ética? Levinas tiende a la segunda interpretación. Considera que cuando la ontología es filosofía primera, cuando el ser es cuestión fundamental, entonces la política del poder surge como consecuencia. El nazismo es ontología realizada políticamente, la angustia ante la muerte, que Heidegger coloca en el centro, es egoísmo ontológico según Levinas. Mi angustia por mi muerte, mi preocupación por mi ser, mi individuación mediante la confrontación con mi finitud. Todo esto es replegarse sobre sí mismo. Es negación de la verdadera alteridad. Cuando el otro muere, su muerte es infinitamente más importante que mi muerte. El rostro del otro que me mira me dice que su muerte es lo que debería importarme. No mi muerte, sino la muerte del otro. ¿Por qué el ser con Mitsein fracasa? Es pregunta de una importancia crucial. Heidegger intenta mostrar que la socialidad está enraizada en el ser compartido, pero esto presupone que hay elemento común donde podemos encontrarnos. Levinas rechaza esta premisa. El otro es absolutamente otro. No hay elemento común que nos reúne. No estamos en el ser compartido. Estamos separados por distancia infinita. El encuentro es con lo incomunal. La socialidad verdadera es basada en asimetría, no en comunidad del ser. La necesidad de pensar contra Heidegger desde Heidegger es paradoja donde Levinas se encuentra. No puedes simplemente rechazar a Heidegger porque Heidegger ha profundizado algunos insights verdaderos, pero debe sacar estos insights de su contexto ontológico y reinterpretarlos éticamente. Debe usar la profundidad de Heidegger contra el objetar fundamental de Heidegger. Esta es operación delicada de deconstrucción que requiere diálogo constante. La crítica a la ontología que Levinas desarrolla contra Heidegger es válida también para otros filósofos. Husserl con su enfoque en la conciencia intencional, Whitehead con su ontología de procesos, Wittgenstein con su lógica del lenguaje. Todos estos pensadores, desde perspectivas diferentes, privilegian el ser o la razón o la lógica sobre la ética. Todos caen en lo que Levinas llama el paganismo del ser, adoración del ser como realidad última. El paganismo del ser es caracterización irónica. Levinas sugiere que toda filosofía occidental que coloca el ser en el centro es paganismo disfrazado de razón. Es idolatría, sino de dioses explícitos, de concepto abstracto del ser. Es adoración de totalidad que absorbe todo. La ruptura con el ser, la salida hacia lo infinito, la apertura a la ética. Esto es lo que la filosofía occidental necesita. No reforma sino revolución en el sentido más radical. La pregunta de Caín, ¿soy acaso guardián de mi hermano?, es pregunta que niega el mandamiento ético. Caín mata a Abel y cuando es interrogado, responde con arrogancia. ¿Soy acaso responsable de él? La respuesta levinasiana es absoluta. Sí, eres guardián de tu hermano. No tienes opción. No puedes renunciar a esta responsabilidad. La pregunta de Caín revela el problema humano fundamental. La tentación de negarse a la responsabilidad del otro, de pretender que mi ser es suficiente por sí mismo, de rechazar el mandamiento ético. Responsabilidad que no elegí pero que me constituye. Es verdad que invierte toda la antropología moderna. La modernidad ha insistido en que elijo mis obligaciones, que tengo derecho a rechazar responsabilidades que no consiento. Pero la ética levinasiana muestra que la responsabilidad primordial no es elegida, viene del otro, me es impuesta, me constituye antes de cualquier elección. Estoy obligado antes de poder elegir si asumo la obligación.
La libertad viene después de esta obligación, no antes. La asimetría radical es estructura que Levinas enfatiza constantemente. Yo respondo del otro, pero el otro no me debe responder de sí mismo. Yo soy responsable de su responsabilidad, pero el otro puede ignorar mi responsabilidad. Esta asimetría completa es lo que hace la ética verdadera. Si hubiera simetría, seguiríamos en el dominio del intercambio, del contrato, de la economía. Pero la ética es desinterés que rompe toda economía. Es dar sin esperar retorno. Es responsabilidad sin condiciones. No hay excusa. Siempre llegué tarde a la cita ética. Esta frase condensa toda la tragedia de la responsabilidad humana. Por mucho que haga, siempre estoy llegando tarde. Siempre hay otro sufriente que no atendí. Siempre hay responsabilidad que ignoré. Siempre hay llamada que no escuché. El presente está siempre constituido por presencias del pasado que me acusan. He fallado eternamente. Esta es culpabilidad radical que precede cualquier culpa específica. Es culpabilidad de estar vivo mientras otros sufren. La persecución es categoría que Levinas usa para describir la experiencia de la responsabilidad. Soy perseguido por el otro. El otro no me persigue mediante violencia activa. Me persigue mediante presencia silenciosa, mediante sufrencia, mediante rostro que me interroga. Esta persecución es lo opuesto a libertad, pero es la verdadera libertad humana, porque la libertad que consiste en hacer lo que quiero es libertad falsa. La verdadera libertad es libertad de ser responsable, de ser buscado, de ser acusado. Ser buscado sin haber sido elegido es experiencia primordial del yo ético. Yo no elegí ser responsable, fui elegido por el otro. Esta inversión completa de la actividad y pasividad es lo que caracteriza la ética levinasiana. No soy quien busca al otro, es el otro quien me busca. No soy quien elige la responsabilidad, soy elegido para ser responsable. Esta pasividad radical es más activa que toda acción porque constituye la subjetividad misma. Del yo autónomo al yo acusado, es trayectoria que Levinas traza. La modernidad celebraba el yo autónomo, el que se rige a sí mismo, el que no depende de otros, el que es libre. Pero este yo autónomo es ilusión. En realidad el yo está constituido por la heteronomía de la responsabilidad. El yo es acusado, interrogado, condenado por alteridad del otro. El yo acusado es verdadero yo. No es yo perdido, sino yo encontrado. Es descubrimiento de lo que siempre fue verdadero, pero que la modernidad había ocultado. La culpabilidad anterior a la culpa que Levinas describe no es enfermedad psicológica, es verdad existencial profunda. Incluso si soy inocente de cualquier crimen específico, soy culpable de ser, culpable de existir mientras otros sufren, culpable de estar vivo cuando otros mueren. Esta culpabilidad no tiene origen en mis acciones, antecede toda acción. Es culpabilidad pura que me define. Solo mediante aceptación de esta culpabilidad fundamental puedo acceder a ética verdadera. La pregunta de cómo ser responsable cuando no puedo ni siquiera conocer todas las consecuencias de mis acciones es pregunta que Levinas no responde de manera tranquilizadora. La respuesta es que no puedo. La responsabilidad es responsabilidad de lo irresponsable. Debo responder de lo que escapó mi comprensión, de lo que no pude prever, de lo que hice sin intención. Esta es responsabilidad sin límites. Es infinitud que caracteriza la respuesta ética. Por eso Levinas insiste que la responsabilidad es infinita. ¿Y qué pasa cuando hay más de dos? Esta pregunta desestabiliza la ética. Levinasiana del rostro cara a cara. La relación ética entre yo y el otro es clara. Pero el mundo no consiste en pares aislados. Hay múltiples otros. Hay terceros. El encuentro ético puro se vuelve imposible cuando hay terceros. Necesito comparar responsabilidades.
Necesito decidir a quién ayudar cuando no puedo ayudar a todos. Necesito construir instituciones que medien mis relaciones con múltiples otros. El tercero irrumpe trayendo consigo la necesidad de justicia. El tercero irrumpe, necesidad de comparar, pesar, juzgar. Cuando estoy con dos otros, cada uno me demanda responsabilidad absoluta. Pero no puedo responder a ambos absolutamente. Necesito comparar. ¿Quién tiene mayor necesidad? ¿Quién tiene mayor derecho? Este acto de comparación es primera traición a la ética pura, pero es traición necesaria. Sin ella no habría justicia posible. La justicia nace de la ética, pero no es simplemente extensión de la relación cara a múltiples personas. Es momento donde la lógica cambia. Del rostro singular a la justicia universal, es movimiento que Levinas describe con tensión. El rostro del otro me habla en su singularidad única. Pero para actuar justamente, debo abstraer de la singularidad. Debo ver el otro como miembro de clase. Debo aplicar principios universales. Esta universalidad mata algo del rostro, pero es necesaria. La justicia requiere imparcialidad. No puedo favorecer arbitrariamente a unos otros sobre otros. Entonces el rostro singular debe ceder a la universalidad de la ley. El Estado, las instituciones, el derecho surgen como males necesarios. Levinas no es anarquista romántico que cree que la ética pura es suficiente. Reconoce que necesitamos estructuras que medien la responsabilidad. Pero estas estructuras son también formas de violencia. La ley universal mata la singularidad del rostro. El Estado necesita policía que es brazo del monopolio de la violencia. Las instituciones crean burocracia que despersonaliza. Levinas lamenta esta necesidad, pero no la rechaza. La justicia nace de la caridad, no al revés. Esta tesis invierte el orden convencional. Normalmente pensamos que primero necesitamos justicia, reglas, derechos, instituciones, y después podemos cultivar caridad. Levinas dice lo contrario. La caridad es el encuentro ético original. La justicia es derivación de la caridad que debe mediar con múltiples otros. La justicia trata de preservar algo del espíritu de la caridad, mientras aplica estructuras impersonales, pero nunca logra completamente. Siempre hay violencia inherente a la justicia. La tensión irresoluble entre ética y política es lo que caracteriza la condición humana según Levinas. La ética demanda responsabilidad infinita, asimetría, encuentro cara a cara. La política demanda cálculo, comparación, reglas universales. Estos dos órdenes no pueden ser reconciliados completamente. Siempre hay conflicto entre lo que la ética exige y lo que la política necesita. El filósofo debe mantenerse en esta tensión sin pretender resolverla. Debe oscilar constantemente entre responsabilidad infinita y justicia institucional. La genealogía de lo político que algunos levinasianos construyen es pregunta: ¿cómo justificar el Estado si la ética demanda asimetría absoluta? La respuesta es que el Estado es necesario pero problemático. Es necesario porque los seres humanos no somos capaces de relacionarnos únicamente mediante ética pura. Necesitamos mediaciones institucionales. Es problemático porque toda institución introduce violencia, burocracia, impersonalidad. El mejor Estado sería aquel que minimiza la violencia mientras reconoce su propia complicidad en ella. El tercero, que era ausente en la relación dual, se vuelve presente cuando hay múltiples. Pero no es presencia ordinaria, es presencia que complica la ética. Cuando hay tres, la presencia del tercero me interroga. ¿Por qué favorezco al primero sobre el tercero? ¿En qué bases justifico mi preferencia? Esta interrogación es lo que necesitamos. Sin ella, la ética se vuelve arbitraria, pero con ella,
la ética se complica tremendamente. No hay solución que satisfaga completamente la exigencia ética. La urgencia de la decisión caracteriza la situación del tercero. Cuando hay múltiples otros, debo decidir, pero toda decisión favorece a algunos sobre otros. Toda decisión traiciona la exigencia de justicia absoluta. Sin embargo, debo decidir. No decidir es también decisión. Entonces el filósofo y el político se encuentran siempre en situación de responsabilidad imposible. Deben actuar aunque saben que actuarán injustamente. Esta es la tragedia de la política. El deseo no es necesidad que puede ser satisfecha. La necesidad de comida se sacia cuando como. Pero el deseo metafísico es hambre que persiste incluso después de satisfacerla. Es nostalgia que no puede ser asida. Es búsqueda de lo infinito que nunca puede ser capturada. Levinas distingue radicalmente entre necesidad y deseo. La necesidad me trae de vuelta a mí mismo. Como duermo, me reproduzco. El deseo me arroja hacia lo absolutamente otro que nunca podré poseer ni asimilar. El deseo del infinito es deseo que no tiene fin porque su objeto es infinito. No es deseo de algo finito que una vez alcanzado satisface. Es deseo de lo que trasciende toda satisfacción posible. Es hambre que permanece hambre. Es sed que el agua no apaga. Esta es experiencia fundamental del deseo metafísico. El infinito que Levinas describe no es lo ilimitado cuantitativamente. Es lo absolutamente otro que escapa toda determinación. Desear lo infinito es desear lo que no puede ser deseado convencionalmente. ¿Cómo desear lo que nunca poseeré? Esta pregunta señala la paradoja central. La tradición filosófica enseña que deseo es relación donde busco poseer, apropiarme, controlar. Pero el deseo metafísico que Levinas describe es precisamente deseo que renuncia a la posesión. Es deseo de lo que por definición no puedo poseer. Es pasión por lo incapturable. Esta es revolución en la comprensión del deseo. No es menos real que el deseo ordinario. Es más real porque toca el corazón de lo humano. No es amor romántico, no es fusión, no es apropiación. El deseo metafísico que Levinas distingue debe diferenciarse de lo que la tradición romántica llama deseo. El amor romántico busca fusión con la amada, busca ser uno. Pero el deseo metafísico preserva la distancia, mantiene la alteridad del otro. No quiere consumir al otro, sino reconocer su trascendencia. No quiere hacerlo mío, sino honrar su infinitud. Esta es forma de deseo más noble quizás que la fusión amorosa. La bondad es deseo sin esperanza de retorno. Es entrega que no espera ser recompensada. Es regalo que no espera contrarregalo. Esta es la estructura que Levinas extrae del análisis del deseo metafísico. La bondad no es ingenuidad ni debilidad. Es fuerza más profunda que la voluntad de poder. Es poder en sentido diferente. Poder de renuncia, poder de sacrificio, poder de servir sin esperar reconocimiento. Esta bondad es lo que humaniza. Es lo contrario de toda economía del beneficio. Contra Platón, que veía el deseo como búsqueda de lo bueno que puede ser conocido, Levinas insiste que el bien está más allá del ser. No es objeto que pueda ser conocido ni poseído. No es idea que podría ser contemplada. Es lo que no puede entrar en la lógica del conocimiento. Es lo que escapa a toda determinación. Por eso el bien está más allá del ser. No entra en la categoría ontológica. No puede ser diciendo simplemente el bien es. El bien es antes de la pregunta por el ser. La experiencia del deseo metafísico es lo que Levinas llama a veces experiencia religiosa. Pero no es experiencia de Dios en sentido tradicional. No es encuentro con lo divino que podría ser formalizado en institución religiosa.
Es experiencia de lo absolutamente otro que trasciende toda religión. Es encuentro con lo infinito que no puede ser contenido en dogma. Es por eso que Levinas es crítico de la religión institucional, aunque su pensamiento es profundamente religioso. El deseo del otro específicamente es categoría que algunos levinasianos exploran. No es simplemente el deseo general del infinito, es deseo del otro humano. El rostro del otro me despierta el deseo, pero es deseo que respeta la alteridad del otro. No quiero consumir al otro, quiero reconocerlo, quiero servir, quiero responder éticamente. Este deseo por el otro es lo que fundamenta la relación ética. Sin este deseo seríamos máquinas sin compasión. El tiempo no es simple sucesión de momentos homogéneos, no es línea que fluye hacia el futuro, es relación con el otro. Esta tesis levinasiana invierte completamente la comprensión convencional. Ordinariamente pensamos el tiempo como contenedor donde las cosas ocurren, pero Levinas sugiere que el tiempo es constitutivamente relación. Tiempo es distancia que me separa del otro. Es alteridad que no puedo atravesar. Es lo que permanece entre yo y lo absolutamente otro. La muerte es alteridad absoluta que no puede ser resuelta. No es simplemente fin de la vida. Es el encuentro con lo otro que no puedo controlar, no puedo integrar, no puedo conocer. La muerte es lo verdaderamente otro. Por eso Heidegger estaba equivocado al tratar la muerte como posibilidad propia que debo asumir. Mi muerte es mía, pero la muerte del otro es lo otro. Es donde verdaderamente se disuelve mi poder. Es donde encuentro genuinamente lo incapturable. Eros y fecundidad son otras formas de alteridad. La relación sexual con la mujer no es posesión sino encuentro con lo verdaderamente otro. En Eros el otro se me revela en su diferencia, no como complemento de mi identidad, sino como lo que me descentra. La fecundidad de la paternidad es forma de trascendencia. El hijo no es prolongación de mi identidad, es otro completamente. Es futuro que escapa a mis planes. Es responsabilidad infinita que me liga a alguien que no he elegido. La paternidad como relación con el hijo es relación con lo otro, pero es otro yo al mismo tiempo. Esto es paradoja que Levinas explora. Mi hijo es otro, pero también es de mí. Esta relación única no puede ser categorizada como simple alteridad ni como simple identidad. Es mezcla de ambas que es única. La paternidad me hace responsable de quien es otro. Me liga a futuro de quien no es enteramente yo. Esta es forma diferente de trascendencia que el deseo metafísico. La trascendencia en la inmanencia nombra paradoja donde Levinas sitúa la relación con el otro. El otro no está fuera del mundo. No es trascendente en sentido de totalmente ausente. El otro está aquí en el mundo, en su rostro, en su vulnerabilidad. Pero este otro que está presente me trasciende infinitamente, me desborda. Es trascendencia que ocurre en la inmanencia del encuentro. No necesito salir del mundo para encontrar lo infinito. El infinito viene hacia mí, en el rostro del otro. La temporalidad mezclada donde hay espera, sorpresa, novedad caracteriza el encuentro temporal. El tiempo ordinario es cálculo. Sé que mañana viene después de hoy. Es previsible, pero el encuentro con el otro introduce impredecibilidad. No sé cómo responderá. No controlo el movimiento del otro. El otro trae consigo temporalidad que disrumpe mi cronología. Esta disrupción es lo que hace al tiempo realmente temporal. Sin ella, el tiempo sería solo sucesión mecánica. El lenguaje no transmite información primero. Esta tesis revoluciona la comprensión occidental del lenguaje.
La tradición ha creído que el lenguaje es instrumento que comunica contenidos. Yo pienso algo, lo encierro en palabras, lo transmito a otro que lo decodifica. Pero Levinas muestra que antes de este acto comunicativo hay algo más fundamental. Hay exposición, vulnerabilidad, presentación del yo desnudo ante el otro. El lenguaje primordialmente es exponerse, no transmisión de información. El decir es exposición vulnerable del yo al otro. Cuando hablo genuinamente a alguien, me expongo. Mi voz es vulnerable. Puedo ser rechazado, ignorado, maltratado. No estoy protegido detrás de un significado que podría defenderme. El decir es anterior a lo que digo. Es la relación misma del lenguaje donde yo me dirijo al otro. Esta dimensión ética del decir se pierde cuando se enfatiza el contenido. El decir es responsabilidad que asumo cuando me dirijo al otro. Lo dicho es contenido, tema, sistema. Es el significado que pueda ser extraído del lenguaje y colocado en sistema. Lo dicho es lo que puede ser formalizado, comunicado, conservado. Es lo que entra en la escritura y se vuelve documento. Lo dicho es lo que la filosofía tradicionalmente ha estudiado. Pero Levinas insiste que lo dicho presupone el decir. No hay contenido sin exposición. No hay tema sin dirección hacia el otro. El decir es más fundamental que lo dicho. La traición inevitable del decir en lo dicho es estructura que Levinas describe como la paradoja del lenguaje. Cada vez que intento comunicar la ética mediante lenguaje, la traiciono. Cada vez que formalizo la responsabilidad en tesis, la desnaturalizo. La ética vivida es silenciosa. Solo cuando intenta hacerse audible mediante filosofía, se corrompe. Pero esta corrupción es necesaria. La filosofía debe intentar lo imposible, decir lo que no puede ser dicho. Debe vivir en la traición inevitable. El lenguaje que dice la verdad es lenguaje que simultáneamente se contradice. Cuando digo la verdad sobre la ética, ya la he mentido porque la he objetivado. Cuando proclamo la responsabilidad infinita, la he traicionado porque la he hecho finita y conceptual. Esta es la razón por la cual Levinas considera que la verdadera filosofía es siempre desdecirse. Siempre debe reconocer que lo que dice no es suficiente. Siempre debe estar lista para negar sus propias afirmaciones. La frase "heme aquí" resume la estructura del lenguaje ético. Es respuesta que precede pregunta. Es presencia que se ofrece sin saber lo que demandará. Es disponibilidad total. Cuando digo "heme aquí", no estoy dando información sobre mí. Estoy exponiéndome. Estoy diciendo que estoy aquí en tu disposición. Esta es la palabra verdadera. Toda palabra que no es "heme aquí" es simulación de palabra. Es manipulación del lenguaje para propósitos que no son la exposición ética. El silencio que precede toda palabra es lo que Levinas enfatiza. Antes de que hable, hay silencio donde la ética ocurre. El silencio es donde escucho al otro sin interpretar, donde recibo su rostro sin mediarla en concepto. El lenguaje debe venir del silencio y debe mantener conexión con el silencio. Si hablo demasiado, si tengo demasiadas palabras, he perdido la escucha. He traicionado la ética mediante ruido. El verdadero filósofo es aquel que sabe guardar silencio. La ética del decir antes de lo dicho es lo que distingue la filosofía levinasiana de toda filosofía tradicional. La filosofía ha buscado el concepto, la proposición verdadera, la tesis que puede ser defendida. Pero la ética que Levinas busca no es defendible, es vulnerable, es lo que cede ante el otro sin resistencia. Es lo que no tiene solidez conceptual, pero es exactamente esta vulnerabilidad lo que la hace verdadera. El lenguaje que no cede es lenguaje que mata. Dios no es tema,
es huella. Esta frase condensa la posición teológica de Levinas. Dios no es objeto que pueda ser conocido, experimentado, poseído. No hay relación directa con Dios, pero Dios deja huella, como el viajero que dejó pisadas en la arena que el viento pronto borrará. Dios deja rastro en el mundo. Esta huella se encuentra en el rostro del otro. Dios no está presente, está ausente, pero su ausencia es presencia de una ausencia. Es proximidad que no puede ser capturada. La ileidad nombra esta tercera persona que ya pasó. No es segunda persona que puedo dirigirme. No es primera persona que puedo ser. Es tercera persona. El que ha pasado. Dios en su ileidad es el que no está. Es significancia sin presencia. Es llamada que viene desde donde ya no está. Esta es forma más radical de alteridad. No es alteridad del otro próximo, con quien tengo responsabilidad. Es alteridad de lo absolutamente ausente, que deja huella en el presente. No puedo tener experiencia de Dios directamente. Esta negación es crucial. Cualquier persona que dice experimentar a Dios directamente está engañada. Dios no es objeto de experiencia. No es posible de ser encontrado mediante mística, mediante oración, mediante ritual. Toda experiencia religiosa que pretende encontrar a Dios es idolatría. Es creación de ídolo que toma lugar de Dios ausente. Levinas es crítico de toda experiencia religiosa positiva. La verdadera relación con Dios es negativa. Es reconocimiento de su ausencia. Solo encuentro a Dios en el rostro del otro. Esta es tesis levinasiana que reorienta toda espiritualidad. No hay viaje místico a lo divino. No hay contemplación que alcance lo infinito. Solo en la responsabilidad hacia el otro. Solo en la exposición al rostro que me demanda. Solo en la asimetría radical de la relación ética. Encuentro huella de Dios. Dios viene a mí en la vulnerabilidad del otro. Dios me interroga mediante el rostro del pobre, del huérfano, del extranjero. La trascendencia es lo absolutamente ausente presente. No es presente porque Dios no está. Es ausente presente porque su ausencia se comunica. La huella es lo que comunica la ausencia. El rostro del otro es huella de Dios. No es Dios, pero revela ausencia de Dios como lo infinitamente lejano. Esta forma de presencia mediante ausencia es lo que caracteriza la verdadera trascendencia. No es presencia abrumadora que anula la libertad. Es presencia tan leve que apenas deja marca, pero marca indeliblemente. La espiritualidad levinasiana es respetuosa de la finitud humana. No pretende que podamos trascender hacia infinito mediante nuestro esfuerzo. No pretende que hay camino ascendente al cielo. Solo reconoce que el otro me trasciende, que la responsabilidad es infinita, que Dios es lo infinito que nunca será capturado. Esta es espiritualidad humilde, que no intenta poseer lo divino, que respeta la alteridad de Dios manteniéndose en la distancia. Contra la ontoteología que ha dominado la filosofía religiosa occidental, Levinas se opone. La ontoteología busca pensar a Dios como ser, como causa primera, como razón del universo. Intenta integrar a Dios en sistema ontológico. Pero Dios no es ser. Dios está más allá del ser. Levinas propone Dios sin ser. Dios que no entra en categorías ontológicas. Dios que es ruptura de la totalidad, irrupción del infinito, alteridad que resiste toda racionalización. El sujeto no es fundamento, es acusado. La crítica a la subjetividad moderna que Levinas desarrolla es demoledora. Descartes había establecido el yo como fundamento. Pienso, luego existo. Este yo era autofundado, autónomo, libre. Pero Levinas muestra que el yo
no es fundamento sino efecto. Es resultado de acusación que viene del otro. Es constitutivamente acusado, interrogado, condenado. El yo no es dueño sino siervo. No es libertad sino responsabilidad. La pasividad más pasiva que toda pasividad caracteriza la estructura del yo. No es simplemente inactividad, es pasividad que antecede la actividad. Es receptividad que funda la iniciativa. Es persecución que no puedo evitar. El yo es perseguido por la responsabilidad. No puede escapar. Incluso si quiere ser indiferente, la presencia del otro insiste. El yo está tomado como rehén por alteridad del otro que demanda, que interroga, que acusa. La sensibilidad es exposición, herida, obsesión. No es simplemente percepción de sensaciones. Es vulnerabilidad radical donde el yo se expone al otro sin protección. La piel del yo está desgarrada. El yo es vulnerable como carne que puede ser herida. Y es esta vulnerabilidad la que lo humaniza. Es la disposición de ser herido por el otro lo que constituye la subjetividad ética. Un yo sin vulnerabilidad sería yo de piedra, insensible, muerto. Heme aquí es la respuesta originaria del yo. Antes de toda reflexión, antes de toda conciencia, el yo dice, heme aquí. Es respuesta que antecede preguntas. Es presencia que se ofrece sin condiciones. Esta respuesta no es decisión del yo. Es obligación que el yo no puede rechazar. Es su estructura misma. El yo es el que responde. Si no respondiera no sería yo, sería cosa. La responsabilidad hace al yo sujeto. La renuencia a la responsabilidad es muerte del yo. El yo, como obsesión por el otro, nombra inversión de la intencionalidad. Ordinariamente la conciencia es dirigida hacia objetos, pero el yo ético es obsesionado por el otro. El otro no es objeto que el yo intenciona. El otro obsesiona al yo, toma posesión de la estructura del yo. El yo no puede escapar de esta obsesión. Incluso dormido, incluso distraído, la obsesión persiste. Es como espectro que no deja al yo en paz. La autonomía como ilusión es tesis que Levinas opone a toda filosofía moderna. La modernidad proclama autonomía del sujeto, proclama que soy libre, que tengo derecho a autodeterminación. Pero esta autonomía es ilusión que oculta heteronomía fundamental. Soy constituido por responsabilidad que no me pertenece. La autonomía que proclamo es negación de mi verdadera estructura, que es dependencia del otro. Reconocer mi no autonomía es reconocer la verdad sobre mí. El sujeto desposeído que no posee ni siquiera su propia libertad es descripción que Levinas ofrece. Yo no poseo mi responsabilidad, ella me posee. Yo no poseo mi vida, estoy perseguido por la obligación de vivirla bien. Yo no poseo ni siquiera mi muerte. La muerte del otro es más importante que la mía. Este desposeimiento completo es lo que caracteriza la subjetividad ética verdadera. Es el yo que ha abandonado pretensiones de ser propietario de sí mismo. La hermenéutica talmúdica funciona de manera completamente diferente a la filosofía occidental. Mientras que la filosofía occidental busca un sentido final, una verdad única que pueda ser capturada en proposición, la hermenéutica talmúdica multiplica los sentidos. Un texto del Talmud puede tener 4 niveles de interpretación. Cada comentarista agrega capas de significado. La verdad no es capturada, sino dialogada. Levinas encuentra en esta tradición hermenéutica el modelo de pensamiento que necesita. No es buscador de la verdad única, sino lector que habita la multiplicidad del texto. La Torá es palabra infinitamente interpretable. No es libro que agota sentido en lectura única. Es documento vivo que habla de manera nueva a cada generación. Las palabras de la Torá son como semillas que generan significados nuevos según contexto donde caen.
Esta concepción del lenguaje religioso es lo opuesto a la filosofía que busca conceptos inmutables. La Torá está siempre abierta. Cada lectura la transforma. El lector es transformado por la lectura. La separación entre textos confesionales y filosóficos es importante mantener según Levinas. Su escritura filosófica no es proclamación de verdad religiosa, es análisis filosófico riguroso, pero está alimentada por tradición hermenéutica rabínica. Los dos registros no deben ser confundidos, pero tampoco pueden estar completamente separados. La filosofía que Levinas desarrolla está empapada de sensibilidad religiosa sin pretender ser teología. Es filosofía que escucha la alteridad del texto sagrado. ¿Es Levinas un filósofo judío o un judío filósofo? La pregunta capta ambigüedad que Levinas no intenta resolver. Su pensamiento no es simplemente aplicación de tradición judía a problemas filosóficos, ni es filosofía secular que después se decora con referencias religiosas. Es pensamiento donde lo judío y lo filosófico están tan entrelazados que no pueden separarse. La ética que propone es filosofía primera que emerge de profundidad de tradición rabínica. La influencia de la tradición rabínica en su ética es decisiva. Los maestros de la Mishnah y del Talmud habían explorado la complejidad de la responsabilidad moral, la naturaleza de la obligación ética, la relación entre letra y espíritu de la ley. Levinas no inventa nada completamente nuevo. Radicaliza y filosóficamente articula lo que la tradición ya sabía. Convierte la sabiduría rabínica en lenguaje filosófico, pero el corazón sigue siendo el mismo. Ética como relación con lo otro. La universalidad que surge desde la particularidad es otro descubrimiento que Levinas extrae de judaísmo. El particularismo judío, la elección de Israel, podría parecer opuesto a universalismo ético, pero Levinas interpreta la elección como universalidad vía particularidad, precisamente porque soy judío con historia específica, con tradición particular. Puedo articularme universalmente. No es que la particularidad sea abandonada por universalidad, es que se universaliza a través de la especificidad. La responsabilidad del judío es responsabilidad especial, pero dirigida a todos. El judío es elegido para responsabilidad, pero esta responsabilidad no es privilegio, es carga, es obligación de trabajar por justicia, de cuidar al huérfano, de alimentar al hambriento. Esta responsabilidad se dirige a todos los humanos. No porque todos sean judíos, sino porque todos son otros a quienes debo responder. El particularismo judío genera universalismo ético sin diluirse. El holocausto es ruptura que no puede ser cicatrizada. Levinas vivió la experiencia de los campos de concentración como prisionero de guerra. Fue testigo de la barbarie nazi. Esta experiencia marca toda su filosofía. La pregunta fundamental después de Auschwitz no es cómo conciliar la existencia de Dios con el mal. Es pregunta más radical. ¿Cómo pensar después del horror? ¿Cómo mantener la humanidad después de haber visto la inhumanidad? ¿Cómo ser ético después de lo ético? La Shoah es ruptura absoluta. No puede ser integrada en ningún sistema filosófico. No puede ser comprendida como parte de plan providencial. No es educación, ni prueba, ni castigo. Es simplemente horror. Lo único que puede hacerse es testimonio. Lo único que debe hacerse es memoria. La filosofía después de Auschwitz debe comenzar desde humildad radical. No pretende explicar lo inexplicable. Pretende honrar a los muertos mediante ética más pura. ¿Cómo pensar después del horror? Esta pregunta es lo que Levinas enfrenta. No puede haber regreso a ingenua confianza en la razón. No puede haber optimismo ingenuo sobre el progreso. La filosofía debe estar chocada por Auschwitz, pero debe continuar. Debe continuar en forma diferente.
no como búsqueda de verdad abstracta, sino como testimonio ético, como responsabilidad ante los muertos, como compromiso con que nunca vuelva a ocurrir. El testigo de la barbarie nazi que Levinas es, no puede silenciarse, tiene obligación de hablar, pero la dificultad es que el lenguaje parece insuficiente. ¿Cómo poner palabras a lo que trasciende palabra? ¿Cómo hablar de lo indecible sin trivializarlo? Levinas mantiene esta paradoja. Escribe constantemente sobre lo que no puede ser escrito. Testimonia lo que testimoniará siempre como insuficiente, pero considera imperativo intentar. El antisemitismo como odio al otro absoluto revela verdad profunda. El antisemita odia al judío no por lo que hizo, sino simplemente por ser otro. El judío representa la alteridad irreconciliable. Es lo que no puede ser integrado ni asimilado. La persecución de judíos por los nazis fue intento de eliminar la alteridad misma. Pero la alteridad no puede ser eliminada. Persiste en la forma del fantasma, del espíritu, de los muertos que reclaman justicia. La responsabilidad de los supervivientes es responsabilidad de ser voz de los muertos. El sobreviviente no tiene privilegio, tiene carga. Debe vivir por los que fueron asesinados. Debe recordar, debe testimoniar, debe asegurar que sus nombres no sean olvidados. Esta responsabilidad es infinita. Ninguna cantidad de memoriales puede compensar la pérdida. Ninguna cantidad de recordatorio puede reparar el daño. Pero el deber persiste. El superviviente debe vivir consciente de la deuda. La memoria ética, no solo histórica, es lo que se requiere. La memoria histórica busca conocer el pasado tal como fue. Pero la memoria ética va más profundo. Reconoce que el pasado no es pasado si no ha sido éticamente resuelto. Los muertos siguen reclamando justicia. El Holocausto no es evento histórico que pueda ser archivado. Es presente ético permanente. Permanece en forma de responsabilidad que nos persigue. La memoria ética es carga que nos obliga a ser mejores. La influencia masiva de Levinas en pensadores contemporáneos es innegable. Derrida reconoce a Levinas como maestro. Marion desarrolla fenomenología de la donación que está fundamentada en Levinas. Toda la teología contemporánea está transformada por su pensamiento. Pero esta influencia es también motivo de polémica. ¿Cómo pueden las ideas de Levinas ser tan influyentes en academia si es tan crítico de la academia? ¿Cómo puede ser canonizado por la filosofía tradicional si rechaza la filosofía tradicional? Las críticas feministas a Levinas son serias. Algunos argumentan que en su escritura, especialmente los pasajes sobre la feminidad, reproduce estructuras patriarcales. La mujer es presentada como alteridad especial, diferente del otro en general. Algunos interpretan esto como reducción de la mujer a rol secundario. Levinas habla de la mujer con lenguaje que algunos consideran problemático. La defensiva levinasiana es que intenta pensar la alteridad en su forma más radical, pero la crítica persiste. ¿Es practicable la responsabilidad infinita? Esta pregunta es desafío existencial. Si soy responsable infinitamente, nunca podré satisfacer mis obligaciones. Estaré siempre en falta. Pero Levinas dice que esto es precisamente lo que debe ser. La responsabilidad que podría ser completamente satisfecha sería responsabilidad finita. Pero la responsabilidad verdadera es por lo infinito. Entonces la falta es estructura permanente. Vivir éticamente es vivir en la falta perpetua. El problema político que el pensamiento de Levinas enfrenta es serio. Si la ética es asimétrica, si no hay reciprocidad, si la responsabilidad no espera retorno, entonces, ¿cómo fundar instituciones justas? Las instituciones requieren alguna forma de reciprocidad, requieren cálculo, comparación, equilibrio. Pero Levinas rechaza todo esto.
¿Es entonces su ética simplemente imposible de institucionalizar? ¿Es pura en su imposibilidad? La tensión entre ética pura e instituciones necesarias permanece sin resolución. La actualidad de Levinas se ve especialmente en crisis de refugiados, de migrantes, de perseguidos. El rostro del migrante que golpea la puerta es el rostro del otro que Levinas describe. Es llamada ética que demanda respuesta, pero las sociedades racistas cierran las puertas, niegan la responsabilidad ética. Levinas permite pensar esta negación no simplemente como error político, sino como negación de la ética misma, como rechazo de la humanidad en su estructura profunda. El otro como desafío permanente al pensamiento. Es caracterización que resume el legado vivo de Levinas. No ofrece sistema que pueda ser cerrado. No ofrece verdad que pueda ser poseída. Ofrece cuestionamiento permanente. El otro siempre cuestiona al filósofo. El otro desafía las categorías. El otro exige respuesta. El pensamiento que Levinas inaugura es pensamiento que está constantemente siendo desestabilizado por la alteridad que reclama reconocimiento. Es pensamiento que nunca descansa, que nunca se cierra, que permanece abierto a la exigencia del otro.